Quería darle la bienvenida a todos, darle las gracias por el espacio también, y más que nada reflexionar algunas ideas nomás, algunas ideas para dar un contexto. Lo que nos interesa hoy día es generar una conversa sobre calidad, y entonces solo voy a dar algunas ideas para dar este contexto. Primero, desde una mirada global, yo creo que estamos todos claros que estamos en un mundo que está cambiando, pero radicalmente, que está cambiando por distintos factores cada vez más fuertemente. Tenemos cambios demográficos, tenemos las migraciones, el envejecimiento de la población, ¿cierto? Tenemos cambios climáticos, la sequía está afectando todo el ecosistema, afecta a sectores económicos. Tenemos también la pandemia que nos ha pegado bastante fuerte, ¿cierto? Y que ha generado en algunos sectores algunos efectos bastante negativos, pero también ha generado algunas oportunidades nuevas. Y esto es interesante porque esas oportunidades hay que ver cómo aprovecharlas, cómo tomarlas. Por otro lado, tenemos cambios económicos, una inflación creciente, una economía mundial que está afectada por la guerra, ¿cierto? Y tenemos también estos cambios tecnológicos que están moviendo todo el futuro del trabajo. Y todos estos cambios lo que nos llevan al final es a mirar y a decirle, los expertos dicen que en realidad la única certeza que tenemos para el futuro es que esto está cambiando, está todo cambiando y moviéndose mucho. Y esto afecta fuertemente a las industrias, a las empresas, a las presiones, ¿cierto?, para mantenerse competitivas, para detectar estos riesgos que pueden venir desde distintas partes, para moverse a tiempo, pero también, como decíamos, para ver esas oportunidades que se están dando y aprovecharlas al máximo. Y en este espacio, con esta competencia, con este escenario de movimiento, la productividad es cada vez más clave, es más importante para poder tomar esas oportunidades, para mantener esas oportunidades, para mantenerse activo y presente en el mercado, ¿cierto? Y eso es lo que le exige también esta situación, lo que le exige a las empresas, a las personas, también es una constante renovación y adquisición de estas nuevas competencias que se van a ir requiriendo para aprovechar estas oportunidades, para mantenerse operativos, ¿cierto? Y no sucumbir ante tanto cambio, ¿cierto? Y en ese espacio, la velocidad de reacción que podamos tener, la capacidad de adquirir efectivamente esas competencias va a ser clave para aprovechar esos espacios que se están produciendo. Esto nos obliga, ¿cierto? Nos obliga como sector, nos desafía, eh, como sector de capacitación, de formación continua, a estar cada vez más atentos a lo que pasa afuera en el país, anticipar esos cambios, ver esas oportunidades, pero también a lo que está pasando dentro del país, ¿cierto? Necesitamos anticipar esas competencias que se requieren para estos cambios, que se requieren para las innovaciones en el mercado, y para poder proveer oportuna y eficazmente una formación para que los trabajadores puedan enfrentar estos desafíos. Es clave para que las empresas puedan moverse en este mundo que está cambiando, esa velocidad de reacción, esa capacidad de adquirir efectivamente las competencias. No solo porque tenemos a veces los cursos que escuchamos, adquirimos el discurso, pero después de aplicarlo y transferirlo directamente al lugar de trabajo es un desafío un poquito más grande, ¿cierto? Entonces, eh, es urgente mejorar la efectividad del sistema, este sistema de capacitación y de formación continua que es clave para el país. Es urgente porque si no lo hacemos nosotros, entonces entran otros actores, ¿cierto? Actores de otras partes, en un mundo globalizado, otros países que se muevan más rápido pueden tomar esas oportunidades. Y entonces va a ser cada vez más importante la formación continua, la capacitación. Hay que tener a la vista que los sistemas regulares de educación, ¿cierto? La educación formal, como se le llama, la educación escolar, no tienen la capacidad de dar una respuesta tan rápida a estos cambios. La formación está regular, escolar, superior, entregan competencias que van a ser en el futuro la base, pero que de ahí, con todos estos cambios, con toda esta movilidad, vamos a tener que estar respondiendo rápidamente. Y el sector que está llamado es el de la capacitación, el de la formación continua. Ese es el desafío que tenemos, esa es la importancia que tiene que tener para el país, eh,
este sector, un sector que tiene que tomar más fuerza, más energía, eh, eh, quizás ser más protagonista de la formación de estas competencias del capital humano en el país. Yo creo que en el último tiempo, la última década, quizás en los últimos 15 años, el sistema de capacitación ha ido avanzando en la construcción de un sistema más robusto. También lo que nos hemos ido dando cuenta es la valoración, la importancia, la camiseta, digamos, que hay en el sector, ¿cierto? Para decirlo un buen chileno, estamos camiseteados y le ponemos harto esfuerzo y cariño para ir mejorando también lo que estamos haciendo. Pero también para decirlo, yo creo que esto es un diagnóstico que está bien compartido y bien instalado, está yo creo que una necesidad imperiosa de mejorar la calidad de lo que hacemos, ¿cierto? Y por eso es importante hablar de calidad, por eso generamos estos conversatorios que nos van a ayudar también a discutir y a profundizar, a generar como nuevas oportunidades, nuevas alternativas, nuevas ideas sobre todo. Y en este espacio como de conversa que queremos generar, vale la pena también, sumo a las preguntas que presenta el director del CENSE, ¿cierto? Sobre lo que estamos discutiendo. ¿Qué es calidad en la capacitación y en la formación continua, por ejemplo? ¿Qué factores influyen en esta calidad? ¿Cómo podemos medirla? Medirla, ¿cierto? También no solo o sea, en la empleabilidad, que es un elemento muy importante, pero también en la transferencia, por ejemplo, hacia el puesto de trabajo. ¿Cómo podemos mejorar esta calidad? También aprendiendo de la experiencia comparada, ¿cierto? ¿Qué hacen los países más desarrollados? Y no solo mirar siempre fuera, también mirarnos dentro y decir qué experiencias tenemos dentro del país que puedan ser quizás similares a lo que estamos viendo, al sector de capacitación, por ejemplo, en el mundo escolar, de la educación superior, algunos sectores que se han desarrollado en el tema de la certificación de competencias, también hay estándares de calidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de lo que se hace dentro del país también? Entonces hoy yo les decía, lo que queremos hacer es seguir profundizando en esa discusión, queremos aprender de estas experiencias, en particular hoy día nacionales. Vamos a tener un panel de 3 expertas que han estado trabajando en este mundo desde distintos lugares, desde distintas aristas, entendiendo y empujando lo que es la mejora en la calidad. Y además, yo las conozco, he trabajado con las tres, sabe que son además súper apasionadas por este tema y que le han puesto también mucho cariño y mucho esfuerzo en este trabajo. Voy a presentar a la moderadora, que es Pamela Arellano. Ella es ingeniera civil industrial y magíster en economía aplicada de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en el sector público y privado. Es experta en regulación económica, licitaciones y diseño de políticas públicas en los ministerios de Hacienda, Economía y Empresas de menor tamaño, Subsecretaría de Telecomunicaciones y CENSE, donde lideró proyectos estratégicos del servicio. Actualmente se desempeña en la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción como gerente de gestión del conocimiento a cargo de diseñar e implementar procesos organizacionales que resulten en la generación de valor para las empresas adherentes a la OTIC y a la sociedad. Vamos a presentar también a Paula Ávila. Ella es jefa del área de centros y evaluadores y articulación con formación técnica en el Sistema Nacional de Competencias Laborales, Chile Valora. Es socióloga y magíster en estudios de género, con más de 15 años de experiencia generando aportes al país desde la dirección de proyectos y la mejora de procesos de formación continua para que las personas tomen mejores decisiones en sus trayectorias laborales y puedan construir nuevos desafíos para su desarrollo profesional. Y por último, y no menos importante, por supuesto, Alejandra Villarzú, también querida amiga, también Paula, también es querida amiga, asistente social y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una trayectoria de más de 25 años en el ámbito de la formación para el trabajo. Se ha desempeñado en cargos directivos en CENSE y el Ministerio de Educación, como también en instituciones de educación técnico-profesional como el DUOC-UC. Ha sido partícipe de las principales iniciativas para el desarrollo de la formación técnico-profesional en Chile, impulsadas por el Mineduc desde el año 2009, como consejera y como consultora. Durante los últimos 10 años ha sido consultora de UNESCO, PNUD y BID, asesorando a países en sus procesos de transformación de sus sistemas de formación para el trabajo, destacando Chile, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Ecuador y Colombia. Un tremendo panel.
Así que sin más, sin alargarme más, le damos la bienvenida a Pamela, Paula, Alejandra. Pamela, tú diriges. Sí, una alegría de verlos, una alegría de compartir, porque como decía Andrea, Mauricio y Ricardo, director nacional de Sense, este es un tema que se viene conversando hace rato. Hay gente aquí que participó, bueno, el mismo Ricardo, en la Comisión Larrañaga, cuando ya se planteaba el tema de la calidad en la Comisión Nacional de Productividad, en la Universidad de Chile, en el sistema público. Y por lo tanto, cuando hace, como pasa el tiempo, 2 o 3 años atrás, empezamos a hablar de esto, empezamos desde Sense, en ese entonces estaba ahí, a crear la agenda de calidad, nos dimos cuenta que había harta agua en la piscina. Y había un diagnóstico que era muy compartido. Primero era que la calidad es clave, evidentemente, pero además que es muy difícil de medir. No es llegar y colocar un indicador, no es algo que podamos resolver presentando antecedentes en una licitación o cuando se necesita pedir un registro de organismos técnicos de capacitación. Y si miramos los otros subsistemas de formación y educación, nos damos cuenta que el tema de la calidad está abordado desde una óptica institucional, ¿no es cierto? En el sistema escolar, por ejemplo, está la referencia de calidad, en educación superior hay acreditación de la universidad, y acá en el sistema de formación continua no hay nada de eso. Como decía Andrea Orellana cuando la conocí en esa época, es todo muy transaccional y así es. Sin embargo, no le podemos echar la culpa a Sense. ¿Por qué? Porque tiene que administrar recursos, tienes que asignar recursos y dejar en una misma institución la evaluación de calidad de la institución y al mismo tiempo asignar esos recursos no funciona bien, no es algo que va de la mano. Si uno mira los otros subsistemas, eso está separado. Y tampoco le podemos echar la culpa a los proveedores, porque finalmente las reglas las colocan otros y ellos tratan de competir, de generar la capacitación de acuerdo a esas lógicas. Entonces, el tema había que abordarlo desde lo sistémico, desde lo institucional, y así fuimos trabajando poquito a poquito y en una audiencia donde estaban los actores diversos en el OSCL de subsector capacitación. Nosotros nos dimos cuenta que la calidad es algo que depende de quién va a necesitar la capacitación. Las necesidades del sector productivo son heterogéneas. Por lo tanto, la variable de calidad no puede ser solo un indicador, no es un escalar en matemática, es más bien un vector. Y por lo tanto, y eso es algo que aprendimos también de la experiencia en la educación superior, que la calidad casi que se mide en los años de acreditación, acá no podía ser así. Y empezamos a sumar nuevos antecedentes en los que nos dimos cuenta que los diferentes actores estábamos más o menos de acuerdo. Y la tercera patita era respecto a lo que decía Ricardo de la burocracia. Necesitamos que franquicia tributaria, en particular, que está mucho más ligada a los sectores productivos, ¿no es cierto?, sea ágil para responder a las necesidades concretas de las empresas y los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el mundo privado. Y para eso nos sirve un curso codificado rígido y que es vigente por 4 años, cuando las necesidades de las empresas, que pueden ser del mismo rubro, el mismo perfil, pueden ser bastante distintas. Hay competencias transversales que algunas las tienen más o menos desarrolladas. Esa flexibilidad, por ejemplo, para adaptar maquinaria, por decir algo, o ciertas prácticas, no la tiene el sistema actual. La burocracia penaliza incluso, por ejemplo, cambiar un equipo que está comprometido en un curso de codificación cuando una empresa que tiene un estándar tecnológico más alta ya no la usa. Ejemplos como ese hay millones. Y por lo tanto, y Ricardo lo decía cuando conversábamos, escúchame, en la universidad no se aprueban los cursos revisando también al profesor cada vez que el profesor va a impartir el curso, ¿no es cierto? Porque las entidades están acreditadas y se sabe que tienen ciertas prácticas que garantizan calidad, y eso es lo que nos falta ahora. Entonces, tomando todos estos elementos, me gustaría iniciar la conversación
y partir por Alejandra, que ella ha estado, bueno, como la presentaron, en los diferentes lados del sistema, en CENSE, en el sector privado, y ha estado empujando en la agenda de calidad o el ámbito de calidad desde hace tanto tiempo. Entonces quiero, primero Alejandra, darte la bienvenida y preguntarte cuál es tu opinión de lo que se ha avanzado y de lo que falta por avanzar. Hola Pamela, un gusto estar contigo, Paula, Mauricio, Andrea, todos, Olivia, también veo por ahí, bueno, tanta, agradecer la oportunidad y en realidad también agradecer el momento del conversatorio. Creo que es un momento súper crítico. Yo he vivido hartos cambios de gobierno y en estos cambios de gobierno nos jugamos la posibilidad de sostener justamente lo que tú estás planteando, Pamela, como los avances, y de sostener los avances o de perderlos. Y yo, mi mirada en ese sentido sobre el sistema de formación para el trabajo, o el sistema de formación técnico-profesional, o el sistema que por supuesto incluye capacitación, Chile Valora y educación formal, ¿cierto? Hemos avanzado, pero claramente estamos bien al debe con las personas, del punto de vista de que realmente podamos cumplir con la promesa de la formación a lo largo de la vida, del aprendizaje permanente, del desarrollo de competencias, ¿cierto? Y en mi opinión eso se juega en estos momentos. O sea, si vamos, entonces creo que la posibilidad de hacer un buen cambio y entonces de que Ricardo, que está aquí, me imagino, no, bueno, yo no sé cómo son, como el tema de las autoridades, pero en el fondo que de lo que se ha conversado, que se ha trabajado todo este último tiempo, se pueda seguir avanzando. Y en eso yo creo que es tremendamente importante que el CENSE, Chile Valora, yo ya lo veo absolutamente en eso, entienda que es parte del sistema. Y que es parte del sistema, y que las instituciones, cuando desarrollan y proponen a sus estudiantes trayectorias formativas laborales, están encadenando la oferta de educación continua, certificación de competencias y educación formal. Eso ocurre. Entonces, y tiene que ocurrir con más fuerza. Entonces el tema de la calidad, por ejemplo, que tú estabas planteando, Pamela, y el tema de la evaluación, desde el punto de vista de los aprendizajes, de qué es lo que aprenden las personas, o cómo el sistema decida desarrollarlo desde el punto de vista de desarrollo de evaluación y certificación de competencias, o sea, cómo el sistema cierre eso. Pero está al centro, yo creo, de realmente la posibilidad de dar un salto y que se empiecen a encadenar estos subsistemas. Y ese es como el súper desafío que tenemos, y que todo lo que se ha venido trabajando este último tiempo desde el punto de vista de la calidad y el trabajo que se ha hecho de mirar los otros sistemas, los lenguajes, conceptos de criterios, de estándares, etcétera, permite dar ese salto. Habla de tu experiencia en la acreditación. ¿Cuáles son las necesidades que adviertes tú, no solamente desde el punto de vista de la calidad de la capacitación en sí misma, sino que las necesidades de articulación? Porque, como dice Alejandra, si queremos formación continua, también necesitamos integrar todos estos mundos, que las personas puedan dibujar trayectorias formativas laborales que pasen por uno o más de estos subsistemas. Sí, gracias Pamela, aprovecho también de saludar a todo el mundo y voy a responder un poco también siguiendo el hilo que dejó Alejandra, porque
porque creo que el primer enunciado, lo mencionó ella, es que el CENSE y el sistema de capacitación tiene que de alguna manera entender que es parte de un sistema mayor, y ese sistema mayor ya está en marcha. Está en marcha desde el minuto en que se entiende hoy día la formación técnica como un sistema que articula a los distintos subsistemas, ya no es solo el sistema formal, y en ese sentido hay que además hacerse cargo de qué le tenemos que entregar a las personas para que las personas puedan hacer de mejor manera estos tránsitos y estas trayectorias. Y ahí el sistema de calidad supone no solo, y por eso seguía el hilo conductor, pensar en cuáles son las mejoras internas que hay que hacer, sino también pensar qué es lo que yo recibo, a qué estoy contribuyendo y cómo de alguna manera tributo a los otros subsistemas para entender también cuál es mi rol y cómo puedo integrarme de mejor manera con estos distintos subsistemas. Ese aspecto va a ser clave para entender bien la relación. Nosotros tenemos en particular como el sistema de certificación y como un subsistema dentro del mundo de la formación técnica, una cercanía muy particular con el sistema de capacitación, porque por un lado recibimos muchas personas que han ido de alguna manera subsanando o adquiriendo competencias y van a nuestro sistema a certificarla, pero también tenemos personas que, habiendo hecho procesos de evaluación y no alcanzando todas las competencias que están acordadas con los sectores, van al sistema de capacitación, en la gran mayoría, a buscar una manera de subsanar también esas brechas. Y en ese sentido digo que no solo el sistema de capacitación tiene que entender que es parte de una línea de mejora que ya está en curso, sino además tiene que entender cómo dar respuesta a estos otros primos hermanos que están al lado de alguna manera requiriendo o proveyendo personas en esa línea. Creo que ese enunciado es clave porque, y lo hemos dicho en otros conversatorios también, es necesario poner a las personas en el centro y ver cómo nosotros como entidades, como instituciones, también tenemos que proveerle a esas personas todos los insumos y todos los elementos necesarios para que puedan ir plasmando estas trayectorias y construyendo su propio recorrido. Y eso es sumamente difícil. Pamela, yo me quiero sumar a lo que dice Paula en un elemento que tiene que ver con la confianza. Que nosotros sabemos que la confianza está en la base de que efectivamente tú lo planteaste, Pamela, el buen uso de los recursos, el hecho de que las personas puedan estudiar, que las empresas reconozcan los aprendizajes, etcétera, ¿cierto? Y los temas de capacitación requieren mejorar o sea, requieren, ¿cierto?, mejorar su capital de confianza, y eso se juega en una mirada sistémica. Sí. O sea, no se puede resolver de otra manera. Entonces, creo que... Sí, eso, lo último también, yo creo que ese punto es clave, porque es fácil irse inmediatamente a la recomendación técnica, pero creo que es importante que antes la recomendación técnica es como definir algunos puntos base que tienen que ver con la persona, la confianza, el ser parte de un ecosistema mayor. Eso, para cerrar el... Y ahí es súper importante conocer las lógicas. Porque como les decía, aquí no hay buenos y malos, aquí no hay alguien que no está haciendo la pega. Es fácil decir, la culpa la tiene CENSE, o la culpa la tienen los OTEC, o la culpa, qué sé yo, lo tenemos los OTIC porque no empujamos suficiente ciertas cosas. Pero la verdad es que hay que entender la lógica con la que funciona la institución, y por eso es que la solución para empujar la lógica de calidad y colocar al trabajador y la trabajadora al centro, porque estamos en el medio del trabajo. Estamos en el medio del trabajo, entonces nuestra lógica debe ser beneficiar al trabajador y a la trabajadora, entregando las competencias para que pueda tener un empleo que le remunere bien, le dé una vida digna. Y ese trabajo solo va a tener un sueldo bueno asociado si es útil y productivo a los sectores económicos. ¿No es cierto? Es que 80% del PIB es sector privado. Y el Estado le cuesta hacer eso, porque la verdad es que cuesta colocar al usuario al centro. Estamos en el Estado, yo digo de estamos a veces porque se me olvida el sombrero, pero ejecución presupuestaria, el indicador de cumplimiento de, qué sé yo, de número de atendidos, y la calidad, como es una variable difícil de medir,
no está generalmente en los indicadores. Y por eso es que tiene que salir de la lógica del día a día la calidad. Tiene que ser un dato que se tome desde afuera, que el sector público pueda tomar ese dato y poder asignar los recursos, porque para eso está. Y la confianza que habla Alejandra y la Paula, que son fundamentales, son las confianzas en el sistema. ¿Qué empresa va a gastar en capacitación si la productividad de sus trabajadores no va a mejorar? ¿Qué trabajador o trabajadora le va a quitar tiempo escaso a su familia, a su vida, para capacitarse en algo que puede que no les sirva? Lo va a hacer si la institución, el curso, etcétera, alguien dice, es bueno, te va a servir, es el curso que yo necesito para que a ti te reconozca los aprendizajes y me entregue mayor valor y yo te dé una mayor remuneración. Y eso se une también con los perfiles. O sea, los perfiles ocupacionales tienen que ser aquellos que los sectores necesitan, los sectores productivos necesitan, y que den empleabilidad, no solamente medido en que se necesita llenar una vacante, porque la vacante que se llena permanentemente porque la gente entra y se va tampoco sirve. Tiene que ser una vacante que la gente quiera llenar y se quiera quedar ahí trabajando un tiempo. Y por eso es que el sector productivo también es muy importante y el rol de Chile Valora es muy importante. Y en ese sistema de engranaje es donde tenemos que articularnos todos. Y yo creo que hay un engranaje que falta, que es esta entidad que vele por la calidad y nos dé información, que es un bien público fundamental para la buena asignación de recursos, para la eficiencia y agilidad del sistema y para las confianzas necesarias para invertir. Paula, desde Chile Valora, de tu experiencia, se ha trabajado muchísimo y hablábamos de estándares y niveles. ¿Qué tanta conciencia hay? ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, hablar de calidad con los organismos? ¿Qué tan maduro están estos temas? Nosotros tenemos un trabajo, tú lo citaste hace ya unos... O sea, ha tenido dos momentos, pero lo volvimos a activar hace 2 o 3 años atrás, con el organismo sectorial vinculado al mundo de la capacitación, donde se inició una conversación y una reflexión de manera tripartita, siguiendo la metodología de trabajo de diálogo social, en la que los distintos actores han ido conversando también sobre los aspectos a mejorar y los requerimientos que tiene la industria. Yo creo que hay una base ahí que es necesario potenciar y que hay que ir haciendo de alguna manera que crezca entre todos, pero en la base de esa conversación, el primer punto estuvo sobre revisar los perfiles de desempeño del propio mundo de la capacitación, que era la figura del facilitador relator, de los diseñadores de capacitación, etc. Y ahí la conversación primero estuvo casi en torno al oficio, a la profesionalización, a qué se hace y cuáles son las competencias requeridas por esos actores. Pero esa conversación después fue tomando otro camino y otra dirección en torno a cuáles son los elementos de mejora precisamente para alcanzar mejores resultados en torno a la capacitación, que es lo que se tiende a asociar inmediatamente por temas de calidad. Y tiene que ver con los resultados, qué es lo que queremos lograr de la capacitación, hacia dónde queremos llevar la capacitación, para luego ponernos de acuerdo en cuáles son esos estándares mínimos y cuál es el camino para ir alcanzando esos estándares. Yo creo que ahí hay un tremendo trabajo avanzado, pero sobre todo hay una tremenda intención de conversar, eso ya está instalado. Creo que el tema, nuevamente, de las confianzas, de querer sentarse a conversar, es un aspecto clave, y son elementos que finalmente después permiten sacar o no mejores rendimientos a los trabajos que uno quiere hacer. Me parece que eso ya está, y es algo que debiéramos potenciar. Alejandra, ¿qué otros elementos son fundamentales si hablamos de calidad en la formación continua? Yo quiero volver a un tema que tú planteaste, Pamela, que es el tema de las distintas lógicas, porque eso creo que ha estado en el centro de las dificultades, pero donde yo sí veo un avance. Realmente, habiendo trabajado en educación y trabajo, y estando en los consejos de formación técnica, yo creo que por fin los actores han entendido realmente qué significa esto de que tenemos distintos lenguajes.
Y yo creo que hay una comprensión, y creo que eso ha significado que cuando hablamos, por ejemplo, de pertinencia y de calidad, ya no estamos hablando solo de pertinencia en relación al sector productivo o en relación a las personas, perdón, a las empresas, sino que también estamos hablando de cómo se responde a las personas desde el punto de vista del desarrollo de sus proyectos de vida. O sea, hemos llegado, yo creo, a una comprensión que se necesita integrar. Y en ese sentido, por ejemplo, desde el punto de vista de la estrategia de formación técnica, se habla del trabajo como un espacio de aprendizaje, ¿cierto? Y se habla de cómo las empresas no son consumidoras de skills, sino que también son espacios donde son partícipes activas en la formación de las personas. Entonces, yo creo que hemos ido como destrabando ciertos como ideas que estaban instaladas que yo creo que no nos permitían realmente avanzar a ese sistema que decíamos que queríamos, pero que no teníamos tan claro, y que efectivamente otros países lo han resuelto, entendiendo que no es cosa de demandar, sino que de trabajar juntos. Yo creo que eso es clave, porque si no, realmente es imposible que haya calidad, si es que no hay un compromiso, y que incluso el sistema de educación formal y educación superior ha ido incorporando también, por ejemplo, la dimensión de vinculación con el medio es cierto, y el impacto social, territorial. O sea, hemos ido entendiendo la complejidad de estos fenómenos. Y yo creo que la capacitación, en ese sentido, está absolutamente invitada a ser parte de ese nivel de conversación, porque efectivamente lo que tú señalas como algo positivo, que es el tema como de la rapidez, de cómo efectivamente se puede responder rápido a los requerimientos de los cambios que planteaba Mauricio, pero también a la necesidad de las personas, es una cualidad que la capacitación le puede aportar al sistema, siempre y cuando entienda que eso se desarrolla en base a ciertos acuerdos. Y uno de ellos es que estamos hablando de aprendizaje, de desarrollo de competencias, de desarrollo de capacidades, y que efectivamente eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el huellero, la participación, no. Claro. Que son desafíos que a esta altura yo creo el sistema no puede seguir eludiendo. No, no puede. Y claro, lo que estás mencionando es esencial. Cuando siempre hablábamos de soñar, por ejemplo, con que hubiesen organismos de capacitación reconocidos como de alta calidad y darle la libertad de codificar, o darle en su área de expertise, por ejemplo, permitiría agilizar esas respuestas teniendo esa garantía de que son entidades que están, de que hacen buen diseño instruccional, de que gestionan muy buenos facilitadores, de que evalúan, tienen buenos mecanismos de evaluación, etc. Y por otro lado, necesitamos también entregarle al sector formativo los lineamientos de qué se entiende por calidad para que inviertan en ello. Y como decía Ricardo al comienzo, premiar a quienes lo hacen y salen de esta lógica transaccional. Tiene que ser virtuoso. Y mencionaste la estrategia que sale del Consejo Interministerial de Formación TP. Ahí, Pablo, si nos puedes contar algo, porque estos temas de calidad quedaron en la estrategia que se lanzó hace algunos meses atrás. Sí, los temas de calidad están, los conversamos, y precisamente recuerden que la estrategia deriva también de una política de formación técnica para Chile, donde ya se reconoce este sistema integrado. En el caso particular de calidad asociada a capacitación, nuevamente es el tema de que la capacitación tiene que integrarse como un actor más que se reconozca en este sistema mayor y que tiene que hacer un aporte. Ahora, hay aspectos específicos. Yo entiendo que caer en lo administrativo a veces o en el procedimiento, como que uno se va finalmente por el lado, y los temas de calidad tienen que ver fundamentalmente con ponerse de acuerdo en
primero, ¿qué vamos a entender por calidad? ¿Y cuáles son, insisto, los resultados? Pongámosle el apellido que queramos, que se quieren alcanzar en torno a ese estándar de calidad, porque si no hay un lenguaje común acordado, va a ser difícil que los distintos actores asociados se acerquen o no se acerquen a ese estándar, y de hecho tampoco vamos a tener elementos que nos permitan evaluar si está lejos o cerca de ese estándar. Se requieren estándares, pero que además que sean estándares conversados y acordados. Se requiere algo que también es bien elemental, que es generar un sistema de acompañamiento y de desarrollo de capacidades. O sea, no solo es que los distintos actores tengan claridad absoluta de qué es lo que se espera que alcancen, sino que también tienen que existir mecanismos que permitan acompañar a los actores para que alcancen ese estándar que hemos acordado. Es necesaria la formalización de alguna manera o la generación de mecanismos de institucionalización, y ahí sí va todo el mundo del procedimiento y el ponerse de acuerdo como en un rayado de cancha también. Se entiende la libertad, pero esa libertad de acción, claro, va cuando uno define parámetros y decide que finalmente hay cierto tipo de actores institucionales que pueden operar con total margen amplio porque se ganaron la confianza y porque dieron pruebas suficientes de que efectivamente habían alcanzado determinados estándares. Pero efectivamente yo creo que es importante en el mundo de la capacitación en particular generar un acuerdo en torno a qué se va a esperar, en términos bajo, medio, alto si ustedes quieren, o en términos mínimos, en términos X, de un resultado de calidad y cuáles son las dimensiones que ese resultado de calidad va a considerar. O sea, eso es como el mínimo para después poder transparentar la conversación y hacerla más viable, sobre todo para efectos de mecanismos de evaluación. Ahí mencionaste desarrollo de proveedores. No le quise poner ese nombre. Sí, pero, pero tiene que ver con generar mecanismos sí, de acompañamiento que permitan, insisto, que los distintos actores alcancen ese estándar que está acordado. Exacto, todos los del mundo de la formación. Y ahí, ¿dónde se perciben las mayores brechas? Si hubiese que pensar en esas capacidades, o en el fondo, el problema más bien es que no nos hemos puesto de acuerdo, y las brechas, una vez que se puedan medir, el sistema rápidamente va a cerrarla, a invertir en esos aspectos, para alinearse a las necesidades, a las necesidades de formación finalmente, que tenga como objetivo el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. ¿O hay algo previo que trabajar antes? Yo creo que hay información y suficiente evidencia, además, a nivel de los diagnósticos que mencionaba también Mauricio al principio, de qué es lo que se puede desarrollar en modelos de calidad en capacitación. Y eso está suficientemente documentado. Pero efectivamente hay aspectos que son realmente insoslayables. El punto de partida de qué forma la capacitación finalmente, y quién genera esa directriz de qué es lo que va a formar. Creo que ahí también es importante usar los insumos que ya están. En particular, el Sistema Nacional de Certificación administra un catálogo de competencias laborales que responden inmediatamente al ámbito del trabajo, que están definidos además a través de organismos sectoriales de manera tripartita. Por lo tanto, ese punto de partida debiera ser un insumo que casi naturalmente el mundo de la capacitación debiera tomar, más que ir generando otros estándares, salvo que, aplicando también el criterio de la flexibilidad, sea necesario generar algunos otros que respondan más rápidamente a ciertos requerimientos. Pero hay ahí un desde y un insumo que está siendo generado por otro subsistema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunas recomendaciones o directrices que tiene el mismo Sistema Nacional de Capacitación y Empleo y que trabaja en alianza con los organismos sectoriales, que son, por ejemplo, los planes formativos. Hoy día CENSE cuenta con un registro, un catálogo de planes formativos que están puestos a disposición y que están basados en esos estándares, y que también son un insumo de libre disposición, pero que tienen un estándar de referencia conocido, público y dinámico, que podría ser un elemento usable de manera rápida, pero al mismo tiempo son unos testes.
Luego, yo más que hablar de brecha, diría ausencia. Tenemos un tema con la evaluación. O sea, finalmente, cómo yo expreso el resultado, el logro de un proceso formativo y un proceso de aprendizaje de las personas al final de un ciclo de capacitación. Y eso yo diría que es más bien una ausencia más que una brecha, porque es algo que hay que trabajar y es algo que hay que ir avanzando y que hay que ver además también cómo se incorpora de alguna manera en el mundo en lógica ya más formal y cómo se va a relacionar también ese resultado con los distintos subsistemas. Alejandra, ¿quieres complementar eso? Yo comparto los temas que ha planteado Paula y creo que además ella está siendo súper cuidadosa en cómo los plantea, porque efectivamente esto, ¿cierto?, obedece a distintos marcos regulatorios, normativos. Ni siquiera hemos hablado de marco de cualificaciones y sus definiciones, ¿cierto? Exacto. Hay muchos elementos. Yo comparto 100% que hay elementos que están y otros donde hay ausencia. Y yo quisiera poner el foco en ese sentido, como plantea Pablo, en el tema de evaluación, porque en la medida que no hay evaluación de los aprendizajes, la conversación con la educación formal es muy, muy difícil. Y en un contexto, por ejemplo, con gratuidad en la educación, es clave hacer la relación. O sea, un país como el nuestro, con fuerte inversión pública y privada en el sistema, requiere de que se conecten pensando en las personas. Y si no avanzamos en lo de la evaluación, eso no va a ser posible. Y creo que como en la lógica como los elementos que están, ¿cierto? También uno podría decir que existen condiciones en nuestro país para hacer un trabajo más significativo, más visible, con todos los profesionales que ejercen como docentes, facilitadores, relatores, en el ámbito de la formación técnico-profesional. Han habido múltiples iniciativas, ¿cierto? Y finalmente, como estos son procesos educativos, la educación se juega en relación entre personas, aunque sea por plataforma. Todo lo que podamos hacer por mejorar la profesión de los educadores de este sector es clave, y eso corre tanto por la institución de educación superior, con todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿cierto?, docente. O sea, hay un ámbito donde, en mi opinión, Chile tiene mucho como por desarrollar, por mostrarle a otros países, porque tenemos. Y bueno, y después lo otro que también yo creo que las instituciones de educación formal, sobre todo la educación superior, están viendo, es que, claro, como dice Paula, okay, están los diseños, están los planes formativos. Entonces el foco ahora está en la estrategia de enseñanza-aprendizaje, en la metodología, en la evaluación, y ahí debiésemos, como de eso debiésemos empezar a hablar más. Y eso le haría, yo creo, un bien. Además permitiría como conectar con el amor y la pasión de por qué estamos metidos en esto, pues. O sea, básicamente la posibilidad de conectar con la motivación de las personas que trabajamos en esto y las personas que están aprendiendo. Sí, queremos cambiar realidades, no ejecutar presupuestos. Queremos cambiar la realidad. Hay que ejecutar presupuestos, pero además, son muchos desafíos. Claro, pero ahí mencionaron un par de cosas que yo, aprovechando que está Camilo Montoya, hago el homenaje correspondiente, porque ha sido un gran impulsor, por ejemplo, de proyectos que tienen que ver con el desarrollo de estrategias y metodologías de evaluación, que de hecho lo hicimos juntos, y ya hay trabajo en esa línea, y además, bueno, María Angélica Garrido, con la plataforma Chile Facilitadores, que también busca hacer un espacio de aprendizaje y formación para todos los facilitadores, al menos que están en el registro de facilitadores de CENSE. Entonces, por lo que veo, hay mucha concordancia, hay acuerdos, hay también esto de conocernos en nuestras diferentes lógicas y entender que somos diferentes engranajes en un sistema que tiene que lograr que las personas se muevan hacia arriba. Y como decía Alejandra, estamos siendo cruzados por los cambios de administración, cambios de gobierno,
donde es importante relevar que este tema se ha avanzado mucho, se ha avanzado de todos lados y por muchos años. Y por lo tanto, yo creo que todos los que estamos metidos aquí en esto, pedimos que no se pierda el impulso y sigamos avanzando, y están todas las voluntades de todos lados para seguir en la dirección de construir los acuerdos y ponernos a trabajar en que esos acuerdos y esas conciencias se hagan realidad. Como dice Pabla, hay que lograr estas formalizaciones que son importantes. Y esas formalizaciones significa instituciones, procesos, etc. Bien, para cerrar el panel, no sé si hay algunas ideas que no queremos que se nos pierdan. Yo agregaría, efectivamente, hay ciertos aspectos que yo creo que importa no forzar, pero me voy a permitir como tomar el guante del marco de cualificaciones, porque en Chile también ya existe formalmente y hay un lenguaje y una lógica que también está bastante conversada por distintos actores, al alero también de la Política Nacional de Formación Técnica y de la estrategia, y donde la capacitación tiene hartos desafíos y preguntas que hacerse, y que están bien relacionados con la calidad y con evaluar aprendizaje, y que tiene que ver con la pregunta de el tipo de capacitación y sistema que también quiero crear. ¿Cuántas veces pueden venir las personas a buscar capacitación? Si yo me pongo ahora imaginándome Sense, la capacitación que damos, una sola capacitación de entrada, tengo una oferta para esa persona un tiempo después para que pueda hacer una trayectoria formativo y laboral, pero solamente en el segundo de la capacitación. Yo creo que son preguntas que también hay que ir respondiendo de alguna manera con lógica de cualificaciones, para pensar una capacitación que efectivamente, por ejemplo, pueda estar asociada a niveles de cualificación, y que va a tener también distintas complejidades y que va a proveer de distintos ámbitos de competencia a las personas, pero les va a dar la posibilidad de entrar y salir del sistema de capacitación en función de los propios recorridos que estas personas quieran o puedan hacer. Pero eso supone tener sistemas de evaluación y eso supone tener otros elementos. Pero me parece que es una perspectiva interesante de ponérsela como casi como una meta intermedia para poder generar todo el soporte que requiere llegar a eso. Carlos, te devuelvo la palabra. Pamela, yo la tomo. Muchas gracias, Pamela, Pabla, Alejandra. Súper interesantes los puntos. Nos hablaron harto de tener esta mirada sistémica que integre a todos los actores, ¿cierto? Que considere la gente, el espacio de educación, esta mirada de trayectoria, esta mirada de poner en el centro a la persona, ¿cierto? A la construcción individual y esa mirada larga de construcción de proyectos de vida del individuo, ¿cierto? Hablamos también de la necesidad de tener indicadores, instrumentos de evaluación, de tener esta estructura también, estos estándares de calidad que nos permitan poner como a contraluz lo que estamos desarrollando. Quizás ahí también mencionar que parte del trabajo que hemos estado realizando en este proceso y donde ha estado involucrada la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, Banotic, ¿cierto? También Chile Valora, el OSCL, también ahí hemos ido avanzando en la construcción, como decía Paula, de esta discusión, de esta mirada de calidad, de estas dimensiones que están considerando todos los elementos de gestión institucional, los elementos de gestión de procesos, los formadores, de poner a las personas en el centro también y de ver también combinando los procesos con los resultados que tienen que ver con esa empleabilidad, pero con la relación con el mundo del trabajo, con la relación con la inserción en el mercado laboral, con la relación de cómo estos también se pueden ir generando trayectorias formativas más largas, estas trayectorias que van y vienen, ¿cierto? Y pueden generar esta mirada más larga. Esa es parte del trabajo que hemos estado haciendo y que hemos ido enriqueciendo con la participación de muchos de los que están acá también, de muchas de las que están acá.
Así que yo creo que es importante tener esa mirada, tener esa perspectiva también de que podemos desarrollar quizás un sistema más integral donde consideremos todos los actores y podamos tener esta visión y este empujar la calidad desde todos los actores, desde escuchar también las necesidades de todos, de todas, como decía Ricardo al principio, ¿cierto? Y entonces y desafiarnos a mejorar lo que estamos haciendo porque es clave para este país, ¿cierto? Es clave para el momento que estamos viviendo. Sin más, dejo a Orlando. Carlos, ¿tú lo presentas? Así es. Vamos a dejar con Orlando ahora, que nos va a dar las palabras de cierre del conversatorio, y bueno, aprovecho también de agradecer a Paula, a Alejandra y a Pamela por las palabras y los conceptos que nos comparten ahora, porque nos permiten poner a la calidad sobre la mesa y empezar a impulsar el sistema completo como un sistema integral. Así que ahora pasamos con Orlando. Le voy a dar una breve reseña de su expertise. Él es gerente general de Vanotic y tutor y coach en LUCAP Chile, ingeniero civil e industrial de la Universidad de Chile, diplomado en gestión estratégica de la Universidad de Chile también, diplomado en coaching de la PUC y máster en neurocoaching por la Escuela Europea de Negocios en Madrid. Autor del libro también Fusiones y Confusiones, Memorias de un sobreviviente. Sería interesante también saber un poco de qué se trata. Sólida y vasta experiencia en temas de planificación estratégica, eficiencia operacional, gestión de calidad, gestión de cambios y gestión de los proyectos en los bancos de O'Higgins, Santiago, Santander. Y ahí ocupó diversas posiciones gerenciales y también ex juez del Premio Nacional de Calidad. Así que una amplia trayectoria de Orlando, y que nos puede compartir con sus palabras de cierre en este conversatorio, nos puede aportar mucho para mejorar la calidad del sistema en su conjunto. Adelante, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y comentaba que el papel aguanta mucho, por lo que estaba escuchando ahí. Hasta yo me impresioné. Oye, y saludo, bueno, a todas las personas conectadas, darles las gracias también. Y Ricardo habló de algunos clichés. Yo voy a hacer uno porque cuesta hacer un cierre después de escuchar a Ricardo, Mauricio, que fueron brillantes, pero sobre todo estas tres mujeres que me dejaron impactado. O sea, se ven muy sólidas, se ve que saben mucho de lo que están hablando, y yo fui tomando nota porque efectivamente se aprende bastante con ustedes, así que muy bien, sobre todo en este mes que es el mes de ustedes. Quizás, fíjate que para cierre, hacer como una especie de resumen, porque como decía, está muy todo dicho. El mismo Mauricio partió hablando de los múltiples cambios. Todos sabemos que estamos llenos de cambios tecnológicos, ambientales, sociales, en fin, están cambiando paradigmas. Es una cosa impresionante lo que estamos viviendo. Y esto requiere, ustedes saben lo que decía Darwin, ¿cierto? Que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino que las que mejor se adaptan a los cambios. Entonces, toda esta vorágine de cambio requiere una adaptación, requiere que tengamos una capacidad de adaptarnos a estos cambios. ¿Y cómo nos adaptamos? Bueno, en el mundo en que nosotros estamos metidos, la adquisición de estas nuevas competencias y habilidades es una forma muy buena de poder ir en esta línea para no quedarse atrás. Pero tampoco sirve hacer una capacitación una vez, sino que obviamente esto tiene que ser algo sustentable, algo que responda a esta dinámica actual, y por lo tanto tenemos que ir hacia una cultura de la mejora continua, que dure toda la vida. Porque esto está cambiando permanentemente. La verdad que yo, a mis años, con todo lo que he hecho, sigo estudiando permanentemente, me sigo reinventando, y la verdad que esto no va a parar jamás. Entonces, toda esta cultura de mejora continua que necesitamos tener es para conseguir ciertos mejores niveles de productividad, aumentar la empleabilidad, que aquí ya se ha hablado bastante de eso, tener una mayor movilidad social. Son herramientas que nos van a permitir, ¿cierto?, ir en ese camino para tener un mejor país. Ahora, ¿por qué no ha funcionado tanto como quisiéramos hasta acá esta situación, verdad? Porque como decían ahí, yo fui premio, o sea, fue el Premio Nacional de Calidad. Recuerdo cuando me tocó postular el Banco Santander en esa época, movimos el banco completo. Hubo una mística, trabajamos fuertemente, recibíamos a las personas que nos obligaba a contrastarnos contra este modelo en el cual teníamos que buscar brechas, trabajar las brechas, en fin, fue un año muy fuerte trabajado. Afortunadamente lo ganamos, al año siguiente ganamos el Iberoamericano, pero sí, yo pensando que estábamos en un boom de la calidad, donde las empresas eran muchas las que se iban certificando, pero de repente esto desapareció, se terminó. La verdad que fue muy lamentable, porque, como digo, éramos muchas las personas que estábamos muy contentos con lo que se estaba haciendo.
Entonces, yo creo que por ahí, de alguna manera, se nos fue desinflando un poquito el tema. Y ojo que en ese tiempo, para que se hagan una idea, los que no lo conocieron, el Premio Nacional se entregaba con la presencia del presidente de la República, con los ministros. El iberoamericano era con jefes de Estado de distintos países, el rey de España, en fin. Entonces se le daba una pompa que detrás de eso lo que importaba no era tanto, era que era importante. El mensaje era, oye, este tema es importante. Para la productividad de los países la calidad es fundamental. Entonces yo creo que en parte lo que nos ha pasado es esta falta de correlación entre lo que es la capacitación y la empleabilidad. Yo creo que el foco ha estado muy fuerte en la capacitación, muy fuerte en los cursos, muy fuerte, como decían, en lo transaccional, pero hablemos de que los incentivos están ahí, como que la C de CENSE en capacitación estaba fuerte, pero no la E de empleabilidad. Entonces, no sabíamos bien qué pasa, y sé que están trabajando en el tema, porque hemos tenido reuniones al respecto de cómo es el impacto, el causa-efecto. Cuando yo me capacito, ¿cómo logro saber si efectivamente tengo una mejor empleabilidad o no? Es un tema ahí que por lo que ya ustedes escucharon, se está trabajando bastante en varios frentes y lo que es muy bueno. Pero había otro tema también, otra corriente que era esto que también se habló mucho ahora, que es la medición de la calidad. Falta medir bien la calidad. En concreto, falta un sistema de calidad, un sistema que vuelva a darnos esto que tuvimos alguna vez, que es esta autoevaluación, esto poder mirarnos frente a un modelo que nos diga, oye, ¿cómo estoy en el institucional? Mirar todos mis procesos, hasta los resultados, poder mirar esas brechas, poder trabajarla, en fin, y tener obviamente la acreditación que nos permita contar con todo esto. Pero esto también requiere, y es fundamental, que sea un eje estratégico, que esté puesto al más alto nivel. Así es como funcionan las cosas, ¿ya? Porque con eso vamos a lograr modernizar el sistema, ¿ah? Y responder a esta alta demanda que estamos teniendo hoy día. En resumen, todo esto de un buen sistema de calidad donde nos pueda acreditar poniéndolo al más alto nivel y nos permita tener mejores personas, más preparadas, con mejores herramientas adecuadas, para que puedan tener un buen desarrollo laboral, ¿cierto? Y así lograr un mayor bienestar, que al final es lo que más deseamos. Así como decía, cuesta hacer un cierre cuando todo está dicho, pero creo que ahí se redondea un poquito lo que estamos buscando con este sistema. Aprovecho de felicitar al equipo que lo está liderando. Es bueno que sea público-privado. Felicito también a los TIC de la construcción en que somos socios con esto porque representamos lo privado. Como decía Ricardo, es importante que estemos presentes en estas materias y también está lo público a través del gobierno, a través del ministerio. Y como alguien dijo por ahí, hay mística, hay ganas. Yo formo parte de esa mística, me encanta el tema de la calidad y estoy súper convencido que vamos a llegar a muy buen puerto y que este gobierno entrante va a entender que aquí hay una muy buena oportunidad que va muy alineado con lo que queremos, que es cierto, es tener un mejor país. Eso es. Un saludo de mi parte. Gracias. ¿Y el libro? Bueno, y el libro, lo que pasa es que en mi trayectoria a mí me tocó, yo fui a hacer mi tesis al Banco Hinds. Para que se den cuenta mis canitas, el Banco Hinds ya ni siquiera existe. Estamos hablando del año 81. Hice mi tesis de ingeniero civil allá y me quedé en el Banco Hinds para siempre. Llegué a gerente de división, nos tocó una fusión con Centro Hispano que fue absorción, o sea, ahí nos comimos un banco. Después Hong Kong también. Después vino una fusión de Igualo con Banco de Santiago, que se llamó Santiago, y después me tocó, y sin mover mi escritorio todo esto, una fusión con Banco Santander, en que ahí nos absorbieron. Ahí el que mandó el Santander. Entonces, yo dije un día en broma, dije, voy a terminar escribiendo un libro con tanta fusión, y alguien me dijo, pero hazlo. Y lo terminé haciendo, lo tengo, y créanme que tengo muchos ejemplares para regalar, se los dejo disponible a los que quieran desde ya, porque tiene toda la anécdota de lo que fueron las fusiones, es muy entretenido, y se llamó así, en una memoria de un sobreviviente, porque sobrevivía a todas las fusiones, me tocó estar en los comités ejecutivos más altos, entonces miré la cosa de dentro, y le llamé, en una gané, en otra empaté, y finalmente perdí, porque en una absorbimos, en otra empatamos, y finalmente nos absorbimos. Bueno, eso no tenía nada que ver, pero era un anecdotario nomás, dado que lo preguntaron. Un abrazo gigante y felicitaciones por Orlando, esta iniciativa. darte ¿Sí? las gracias por los tremendos comentarios, por toda la experiencia ahí puesta, por poner también la pelota al piso, como decimos, ¿cierto? Ahora que estamos en vísperas del partido y decir, no, también aquí necesitamos un sistema y solo agregar una cosita, ¿eh? Creo que hay un desafío tremendo en lograrlo. Y ese desafío que nos desafía a todas, a todos, tiene que ver con ser capaces de ponernos de acuerdo.
es tan relevante este sistema, es tan potente lo que puede aportar al país, que no podemos no ponernos de acuerdo. Tenemos que poner todas las ganas, como toda la energía, todas las voluntades para poder llegar a construir ese sistema, para lograr y tenemos que desafiarnos en todo momento. Por eso queremos invitarlas al próximo conversatorio. Les va a llegar por correo, les vamos a contar cuándo viene, pero sobre todo desafiarnos. No podemos quedarnos acá, no podemos quedarnos con las ideas, tenemos que avanzar en la construcción de ese sistema. Andrea, no sé si quiere una última palabra y dar un cierre. Muchas gracias. Yo agradecerle a todos. Sí, muchas gracias por el espacio, las reflexiones. Así que muchos desafíos. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias.